10. Así debía ocurrir, y quizá ya estaba fijado desde hacía mucho tiempo, esto es, desde aquel lejano día en que Drogo se asomó por vez primera, con Ortiz, al borde de la altiplanicie, y la fortaleza se le apareció con su pesado esplendor meridiano. Drogo ha decidido quedarse, sujeto por un deseo, mas no sólo eso. Quizá el pensamiento heroico no habría bastado para tanto. Por ahora él cree haber hecho algo noble y se asombra de buena fe al descubrirse mejor de lo que había creído. Sólo muchos meses después, al mirar atrás, reconocerá las míseras cosas que lo ligan a la fortaleza. Aunque hubieran sonado las trompetas, se hubieran oído canciones de guerra, del norte hubieran llegado inquietantes mensajes. Si fuera sólo eso, Drogo se habría marchado igualmente. Pero estaban ya en él el entorpecimiento de los hábitos, la vanidad militar, el amor doméstico a los muros cotidianos. 4 meses habían bastado para embiscarlo en el monótono ritmo del servicio. En hábito se había convertido el turno de guardia, que las primeras veces parecía un peso insoportable. Poco a poco había aprendido bien las reglas, los modismos, las manías de sus superiores, la topografía de los reductos, los puestos de los centinelas, las esquinas donde no soplaba viento, el lenguaje de las cornetas. Del dominio del servicio extraía un especial placer, valorando la creciente estimación de los soldados y de los suboficiales. Hasta Tron se había dado cuenta de lo serio y escrupuloso que era Drogo, casi le había tomado cariño. En hábito se habían convertido los colegas. Ahora los conocía tan bien que ni siquiera los más sutiles de sus sobreentendidos lo encontraban desprevenido. Por la noche se quedaban mucho tiempo juntos, hablando de los hechos de la ciudad, que con la lejanía adquirían desmesurado interés. Habitó la mesa buena y cómoda, la acogedora chimenea del club de oficiales, encendida siempre, día y noche, la solicitud del asistente, un buen diablo llamado Jerónimo, que poco a poco había aprendido sus deseos especiales. Habitó las excursiones de vez en cuando con Morel al pueblo menos alejado, 2 horas largas de caballo a través de un estrecho valle que ya se había aprendido de memoria, una posada donde por fin se veía alguna cara nueva, se preparaban cenas suntuosas y se oían frescas carcajadas de muchachas con las que se podía hacer el amor. Habitó las desenfrenadas carreras a caballo de un lado a otro de la explanada de detrás de la fortaleza, compitiendo en maestría con sus compañeros en las tardes de descanso, y los pacientes partidas de ajedrez por la noche que se desarrollaban en alta voz, a menudo victoriosas para Drogo, pero el capitán Ortiz le había dicho: siempre es lo mismo. Los recién llegados ganan siempre al principio. A todos les ocurre lo mismo. Se hacen la ilusión de ser verdaderamente buenos, pero es sólo cuestión de novedad. También los otros acaban aprendiendo nuestro sistema y un buen día ya no se consigue nada. Hábitos eran para Drogo su habitación, las plácidas lecturas nocturnas, la grieta del techo, sobre la cama, que semejaba la cabeza de un turco, los ruidos del aljibe, con el tiempo convertidos en amistosos, el hoyo excavado por su cuerpo en el colchón, las mantas tan inhóspitas en los primeros días y ahora dócilmente prontas, el movimiento ya realizado instintivamente con su longitud exacta para apagar la lámpara de petróleo o dejar el libro en la mesilla. Ya sabía cómo tenía que colocarse por la mañana, cuando se afeitaba ante el espejo, para que la luz iluminase su cara con el ángulo justo, cómo verter el agua de la jarra en la palangana sin derramarla,
cómo hacer saltar la cerradura rebelde de un cajón manteniendo la llave doblada un poco hacia abajo. Habitó el rechinar de la puerta en los períodos de lluvia, el punto donde solía dar el rayo de luna entrado por la ventana y su lento desplazarse con el transcurso de las horas, la agitación en el cuarto de debajo del suyo, todas las noches a la 1:30 en punto, cuando la vieja herida de la pierna derecha del teniente coronel Nicolosi se despertaba misteriosamente, interrumpiendo su sueño. Todas estas cosas se habían ya vuelto suyas y dejarlas le habría apenado. Pero Drogo no lo sabía. No sospechaba que la partida le habría costado trabajo ni que la vida de la fortaleza se tragara los días unos detrás de otros, todos semejantes, con velocidad vertiginosa. Ayer y anteayer eran iguales. No habría ya sabido distinguirlos. Un hecho de 3 días antes o de 20 acababa pareciéndole igualmente lejano. Así se desarrollaba, sin saberlo él, la huida del tiempo. Pero por ahora ahí está, petulante y despreocupado, sobre las escarpas del cuarto reducto, en una pura y gélida noche. A causa del frío los centinelas caminaban sin tregua y sus pasos rechinaban en la nieve helada. Una luna grande y blanquísima iluminaba el mundo, el fuerte, los peñascos, el valle pedregoso al norte, estaban inundados de maravillosa luz, resplandecía hasta la cortina de nieblas que se estancaban en el último septentrión. Abajo, en el cuarto del oficial de servicio, dentro del reducto, se había quedado encendida la lámpara. La llama oscilaba levemente haciendo balancear las sombras. Drogo había empezado poco antes a escribir una carta. Tenía que contestarle a María, la hermana de Vescovi, su amigo, que quizá un día sería su esposa. Pero después de 2 líneas se había levantado, sin saber muy bien por qué, y había subido al tejado a mirar. Aquel era el trozo más bajo de la fortificación que correspondía a la máxima hondura del desfiladero. En aquel punto de la muralla estaba la puerta que comunicaba los 2 estados. Las macizas hojas acorazadas de hierro no se habían vuelto a abrir desde tiempo inmemorial, y la guardia del reducto nuevo salía y entraba todos los días por una pequeña puerta secundaria, apenas más ancha que un hombre y vigilada por un centinela. Drogo montaba guardia por primera vez en el cuarto reducto. Apenas salió aire libre, miró las rocas enormes de la derecha, todas incrustadas de hielo y resplandecientes bajo la luna. Rachas de viento empezaban a transportar a través del cielo pequeñas nubes blancas y sacudían la capa de Drogo, la capa nueva que tanto significaba para él. Inmóvil, miraba fijamente las barreras de rocas del frente, las impenetrables lejanías del norte, y los bordes de la capa crepitaban como una bandera, plegándose tempestuosamente. Drogo sentía que aquella noche poseía una fiera y militar belleza, erguido en el borde de la terraza, con la espléndida capa agitada por el viento. A su lado, Tronk, arropado en un ancho gabán, ni siquiera parecía un soldado. «Dígame, Tronk», preguntó Drogo con un aire falsamente preocupado, ¿es una impresión mía, o la luna esta noche es mucho más grande que de costumbre? «No creo, mi teniente», dijo Tronk. «Aquí en la fortaleza siempre da esa impresión». Las voces resonaban enormemente, como si el aire fuera de vidrio. Tronk, en vista de que el teniente no tenía otras cosas que decirle, se marchó a lo largo del borde de la terraza, con su perenne necesidad de vigilar el servicio. Drogo se quedó solo
y se sintió prácticamente feliz. Saboreaba con orgullo su decisión de quedarse, el amargo gusto de abandonar las alegrías menudas y seguras por un gran bien a largo e inseguro plazo, y quizá bajo eso estaba el consolador pensamiento de que siempre estaría a tiempo de marcharse. Un presentimiento, o era sólo esperanza, de cosas grandes y nobles, lo había hecho quedarse allá arriba, pero podía ser sólo un aplazamiento. En el fondo nada queda comprometido. Tenía mucho tiempo por delante. Todo lo bueno de la vida parecía esperarlo. ¿Qué necesidad había de apresurarse? Hasta las mujeres amables y extrañas criaturas las preveía como una felicidad segura, prometida formalmente a él por el normal orden de la vida. ¡Cuánto tiempo por delante! Larguísimo le parecía incluso un solo año, y los años buenos apenas habían comenzado. Parecían formar una serie larguísima, cuyo final era imposible divisar, un tesoro todavía intacto y tan grande que resultaba aburrido. No tenía nadie que le dijera: «Cuidado, Giovanni Drogo». La vida le parecía inagotable, obstinada ilusión, aunque la juventud ya había comenzado a ajarse. Pero Drogo no conocía el tiempo. Aunque hubiera tenido ante sí una juventud de 100 años, como los dioses, habría sido bien pobre cosa. Y en cambio, disponía de una vida sencilla y normal, de una pequeña juventud humana, avaro don, que los dedos de las manos bastaban para contar, y que se disolvería antes aún de dejarse conocer. «Cuánto tiempo por delante», pensaba, y sin embargo existían hombres, había oído decir, que en cierto momento, qué cosa más extraña, se ponían a esperar la muerte, esa cosa conocida y absurda que no podía concernirle. Drogo sonreía pensando en ello, y mientras tanto, instigado por el frío, había echado a andar. Las murallas seguían en aquel punto el declive del desfiladero, formando una complicada escala de terrazas y balcones corridos. Bajo él, negrísimos contra la nieve, Drogo veía, a la luz de la luna, los sucesivos centinelas. Sus pasos metódicos hacían cric, cric sobre la capa helada. El más cercano, en una terraza interior, a unos 10 metros, menos presuroso que los otros, estaba inmóvil, con la espalda apoyada en un muro. Se habría dicho que dormía. Pero Drogo lo oyó canturrear una cantinela con voz profunda. Era una sucesión de palabras que Drogo no lograba distinguir, unidas entre sí por un aire monótono y sin fin. Hablar, y aún peor cantar, de servicio, estaba severamente prohibido. Giovanni habría debido castigarlo, pero le dio pena, pensando en el frío y la soledad de aquella noche. Entonces empezó a bajar una breve escalera que llevaba a la terraza y tosió levemente para advertir al soldado. El centinela volvió la cabeza y cuando vio al oficial rectificó su posición, pero no interrumpió la cantinela. A Drogo le asaltó la cólera. Aquellos soldados se creían que podían tomarle el pelo. Ya le daría un buen escarmiento. El centinela notó de inmediato la actitud amenazadora de Drogo, y aunque la formalidad del santo y seña, por mutuo y viejísimo acuerdo, no se practicara entre los soldados y el jefe de la guardia, tuvo un exceso de escrúpulo. Embrazando el fusil, preguntó, con el especialísimo acento usado en la fortaleza: «¿Quién va? ¿Quién va?». Drogo se paró de golpe, desorientado, quizá a menos de 5 metros de distancia, a la límpida luz de la luna,
Veía perfectamente la cara del militar y su boca estaba cerrada, pero la cantinela no se había interrumpido. ¿De dónde venía, entonces, la voz? Pensando en aquella cosa extraña, ya que el soldado seguía a la espera, Giovanni dijo mecánicamente la contraseña. Milagro. Miseria, respondió el centinela, y dejó el arma a sus pies. Se produjo un inmenso silencio, en el cual navegaba más fuerte que antes el murmullo de palabras y canto. Por fin, Drogo comprendió, y un lento escalofrío corrió por su espalda. Era el agua, era una lejana cascada que corría con estruendo por los salientes de las rocas vecinas. El viento, que hacía oscilar el larguísimo chorro, el misterioso juego de los ecos, el sonido distinto de las piedras golpeadas, formaban una voz humana, la cual hablaba y hablaba, palabras de nuestra vida, que se estaba siempre a un pelo de entender, pero, en cambio, nada. No era, pues, el soldado el que canturreaba, no un hombre sensible al frío, a los castigos y al amor, sino la montaña hostil. Qué triste equivocación, pensó Drogo. Quizá todo es así. Creemos que a nuestro alrededor hay criaturas semejantes a nosotros, y en cambio no hay sino hielo, piedras que hablan una lengua extranjera. Estamos a punto de saludar a un amigo, pero el brazo vuelve a caer inerte, la sonrisa se apaga, porque advertimos que estamos completamente solos. El viento bate contra la espléndida capa del oficial, y la sombra azul sobre la nieve se agita como una bandera. El centinela está inmóvil. La luna camina y camina, lenta, pero sin perder un solo instante, impaciente del alba. Toc, toc, late el corazón en el pecho de Giovanni Drogo. 11. Casi 2 años después, Giovanni Drogo dormía una noche en su habitación de la fortaleza. Habían pasado 22 meses sin traer nada nuevo, y él se había quedado inmóvil, esperando, como si la vida debiera tener con él una especial indulgencia. Y sin embargo, 22 meses son largos y pueden suceder muchas cosas. Hay tiempo para que se formen nuevas familias, nazcan niños y hasta empiecen a hablar, para que se alce una gran casa donde antes solo había un prado, para que una hermosa mujer envejezca y ya nadie la desee, para que una enfermedad, incluso de las más largas, se prepare y mientras tanto el hombre sigue viviendo despreocupado, consuma lentamente el cuerpo, se retire en breves apariencias de curación, se reanude desde más hondo, sorbiendo las últimas esperanzas. Queda un tiempo para que el muerto sea enterrado y olvidado, para que el hijo sea de nuevo capaz de reír y por la noche acompañe a las muchachas por las avenidas, inconsciente, a lo largo de las verjas del cementerio. La existencia de Drogo, en cambio, estaba como detenida. La misma jornada con idénticas cosas se había repetido centenares de veces sin dar un solo paso adelante. El río del tiempo pasaba sobre la fortaleza, agrietaba las murallas, arrastraba hacia abajo polvo y fragmentos de piedra, limaba los peldaños y las cadenas, pero sobre Drogo pasaba en vano. Aún no había conseguido engancharlo en su huida. También esa noche habría sido igual a todas las demás, si Drogo no hubiera tenido un sueño. Había vuelto a ser niño y se encontraba de noche en el alféizar de una ventana. Más allá de un profundo entrante de su casa, veía la fachada de un palacio riquísimo iluminado por la luna, y la atención de Drogo niño se veía atraída por entero hacia una alta y fina ventana
coronada por un baldaquín de mármol. La luna, entrando a través de los cristales, daba en una mesa donde había un tapete, un jarrón y algunas estatuillas de marfil, y esos escasos objetos visibles hacían imaginar que en la oscuridad, detrás, se abría la intimidad de un vasto salón, el primero de una interminable serie, llenos de cosas valiosas. Y todo el palacio dormía, con ese sueño absoluto y provocador que conocen las mansiones de la gente rica y feliz. ¡Qué alegría!, pensó Drogo, poder vivir en esos salones, vagar durante horas descubriendo siempre nuevos tesoros. Entre la ventana a la que estaba asomado y el maravilloso palacio, un intervalo de una veintena de metros, habían empezado a flotar, mientras tanto, frágiles apariencias, parecidas quizás a hadas que arrastraban en pos de sí jirones de gasa, relucientes a la luna. En el sueño, la presencia de tales criaturas, nunca vistas en el mundo real, no asombraba a Giovanni. Ondeaban en el aire en lentos remolinos, rozando insistentemente la fina ventana. Por su naturaleza parecían lógicas pertenencias del palacio, pero el hecho de que no le hicieran ningún caso a Drogo, sin acercarse nunca a su casa, lo mortificaba. Con que también las hadas huían de los niños corrientes para ocuparse solo de la gente afortunada, que ni siquiera las miraba, sino que dormía indiferente bajo baldaquines de seda. ¡Cht! ¡Cht! Hizo Drogo 2 o 3 veces, tímidamente, para llamar la atención de los fantasmas, aun sabiendo muy bien en el fondo de su corazón que sería inútil. En efecto, ninguno de ellos pareció oírlo. Ninguno se acercó ni siquiera 1 metro a su alféizar. Y he aquí que una de aquellas mágicas criaturas se agarró al borde de la ventana frontera con una especie de brazo y golpeó discretamente el cristal, como llamando a alguien. No pasaron muchos instantes antes de que una frágil figura, cuán pequeña en comparación de la monumental ventana, apareciera detrás de los cristales, y Drogo reconoció a Angustina, también niño. Angustina, de una palidez impresionante, llevaba un traje de terciopelo con cuello de encaje blanco, y no parecía nada satisfecho con aquella silenciosa serenata. Drogo pensó que su compañero, aunque solo fuera por cortesía, lo invitaría a jugar juntos con los fantasmas, pero no fue así. Angustina no pareció observar a su amigo y ni siquiera cuando Giovanni lo llamó. «Angustina, Angustina», volvió hacia él la mirada. Con gesto cansado, su amigo abrió la ventana y se inclinó hacia el espíritu colgado del alféizar, como si estuviera familiarizado con él y quisiera decirle una cosa. El espíritu hizo un ademán, y siguiendo la dirección de aquel gesto, Drogo volvió la vista hacia una gran plaza, absolutamente desierta, que se extendía ante las casas. Sobre esa plaza, a unos 10 metros del suelo, avanzaba por el aire un pequeño cortejo de otros espíritus que arrastraban una silla de manos, hecha, aparentemente, de su misma esencia. La silla de manos rebosaba gasas y penachos. Angustina, con su típica expresión de despego y aburrimiento, la miraba acercarse. Era evidente que iba en su busca. La injusticia hería el corazón de Drogo. ¿Por qué todo para Angustina y nada para él? Si fuera otro, paciencia, pero precisamente Angustina, siempre tan soberbio y arrogante. Drogo miró las otras ventanas para ver si había alguien que pudiera acaso tomar partido por él, pero no consiguió descubrir a nadie. Por fin la silla de manos se detuvo,
bamboleándose exactamente ante la ventana, y todos los fantasmas se encaramaron a su alrededor de un salto, formando una palpitante corona. Todos se inclinaban hacia Angustina, ya no obsequiosos, sino con una curiosidad ávida y casi maligna. Abandonada a sí misma, la silla de manos se sostenía en el aire como colgada de hilos invisibles. De golpe Drogo se vació de envidia, pues comprendió lo que estaba sucediendo. Veía a Angustina, erguido en el alféizar de la ventana, y sus ojos que miraban fijamente la silla de manos. Sí, habían ido a él los mensajeros de las hadas esa noche, pero ¿con qué embajada? La silla de manos tenía que servir para un largo viaje, pues, y no regresaría antes del alba, ni siquiera a la noche siguiente, ni la tercera noche, ni nunca. Los salones del palacio esperarían en vano a su amito. Dos manos de mujer cerrarían cautamente la ventana dejada abierta por el fugitivo, y también todas las demás serían atrancadas para incubar en la oscuridad llanto y desolación. Los fantasmas, primero amables, no habían venido, pues, a jugar con los rayos de la luna. No habían salido, inocentes criaturas, de jardines perfumados, sino que provenían del abismo. Otro niño habría llorado, habría llamado a su madre, pero Angustina no tenía miedo y confabulaba sosegadamente con los espíritus como para establecer ciertas modalidades que era necesario aclarar. Apretados en torno a la ventana, semejantes a pliegues de espuma, se superponían unos a otros surgiendo al niño, y éste hacía con la cabeza así, como para decir, está bien, perfectamente de acuerdo. Al final, el espíritu que se había agarrado primero al alféizar, quizá el jefe, hizo un pequeño gesto imperioso. Angustina, siempre con su aire aburrido, saltó el alféizar, parecía haberse vuelto ya tan leve como los fantasmas, y se sentó en la silla de manos, como un gran señor, cruzando las piernas. El racimo de fantasmas se disolvió en un ondear de gasas. La encantada carroza se puso suavemente en marcha. Se compuso un cortejo. Las apariencias hicieron una evolución semicircular en el entrante de las casas para alzarse después al cielo, en dirección a la luna. Al describir el semicírculo, la silla de manos pasó a unos metros de la ventana de Drogo, que trató de gritar, agitando los brazos, «Angustina, Angustina», supremo saludo. El amigo muerto volvió entonces por fin la cabeza hacia Giovanni, mirándolo unos instantes, y a Drogo le pareció leer en él una seriedad absolutamente excesiva para un niño tan pequeño. Pero el rostro de Angustina se abría lentamente en una sonrisa de complicidad, como si Drogo y él pudieran comprender muchas cosas desconocidas para los fantasmas. Unas supremas ganas de bromear, la última ocasión para demostrar que él, Angustina, no necesitaba la compasión de nadie. Un episodio insignificante, parecía decir. Sería estúpido asombrarse. Al llevárselo la silla de manos, Angustina apartó la vista de Drogo y volvió la cabeza hacia adelante, en dirección al cortejo, con una especie de curiosidad divertida y desconfiada. Parecía que probaba por primera vez un juguete que no le interesaba demasiado, pero que por educación no había podido rechazar. Así se alejó en la noche, con nobleza casi inhumana. No echó un vistazo a su palacio, ni a la plaza de debajo, o a las otras casas, o a la ciudad donde había vivido. El cortejo se fue serpenteando lentamente en el cielo, cada vez más alto. Se convirtió en una confusa estela, después en un mínimo mechón de niebla, después en nada. La ventana había quedado abierta. Los rayos de la luna iluminaban aún la mesa,
el jarrón, las estatuillas de marfil que habían seguido durmiendo. Allá dentro, en otra habitación, tendido en la cama, a la luz temblorosa de los cirios, quizá estaba tendido un pequeño cuerpo humano carente de vida, cuyo rostro se parecía a Angustina, y debía de tener un traje de terciopelo, un gran cuello de encaje, en los blancos labios congelada una sonrisa. 12. Al día siguiente, Giovanni Drogo mandó la guardia en el reducto nuevo. Era este un fortín apartado, a 3/4 de hora de camino de la fortaleza, en la cima de un cono rocoso que dominaba la llanura de los tártaros. Era la plaza fuerte más importante, completamente aislada, y debía dar la alarma si se aproximaba alguna amenaza. Drogo salió por la tarde de la fortaleza al mando de unos 70 hombres. Se necesitaban tantos soldados porque los puestos de centinela eran 10, sin contar 2 cañoneras. Era la primera vez que ponía el pie al otro lado del paso. Prácticamente se estaba ya fuera de los confines. Giovanni pensaba en las responsabilidades del servicio, pero sobre todo meditaba en el sueño sobre Agustina. Este sueño le había dejado en el ánimo una obstinada resonancia. Le parecía que en él debía haber oscuros lazos con las cosas futuras, aunque no fuera especialmente supersticioso. Entraron en el reducto nuevo, se hizo el cambio de centinelas. Después la guardia saliente se marchó, y desde el borde de la terraza, Drogo se quedó observándola mientras se alejaba en medio de las paredes rocosas. La fortaleza desde allí parecía un larguísimo muro, una simple muralla con nada detrás. Los centinelas ni se distinguían, porque estaban demasiado lejos. Sólo era visible de vez en cuando la bandera, cuando la agitaba el viento. Durante 24 horas, en el solitario reducto, el único comandante de puesto sería Drogo. Ocurriera lo que ocurriera, no se podía pedir socorro. Aunque hubieran llegado enemigos, el fortín tenía que bastarse a sí mismo. El propio rey, durante 24 horas, contaba menos dentro de aquellas murallas que Giovanni Drogo. Esperando que llegase la noche, Giovanni se quedó mirando la llanura septentrional. Desde la fortaleza sólo había podido ver un pequeño triángulo, por culpa de las montañas de delante. Ahora la podía divisar toda, en cambio, hasta los últimos límites del horizonte donde se estancaba la habitual barrera de niebla. Era una especie de desierto, empedrado de rocas, con manchas aquí y allá de bajas matas polvorientas. A la derecha, al fondo de todo, una tira negra podía ser incluso un bosque. A los costados, la áspera cadena de montañas. Las había bellísimas, con inmensos murallones cortados a plomo y la cumbre blanca con la primera nieve otoñal. Pero nadie las miraba. Todos, Drogo y los soldados, tendían instintivamente a mirar hacia el norte, a la desolada llanura carente de sentido y misteriosa. Fuese la idea de estar completamente solo al mando del fortín, fuese la visión de la deshabitada landa, fuese el recuerdo del sueño de Angustina, Drogo sentía ahora crecer a su alrededor, con el dilatarse de la noche, una sorda inquietud. Era una tarde de octubre de tiempo inseguro, con manchas de luz rojiza diseminadas aquí y allá sobre la tierra, reflejadas no se sabía a dónde, y progresivamente tragadas por el crepúsculo de color plomo. Como de ordinario, con la puesta del sol entraba en el ánimo de Drogo una especie de poética animación. Era la hora de las esperanzas, y él volvía a meditar sobre las heroicas fantasías tantas veces construidas en los largos turnos de guardia y perfeccionadas cada día con nuevos detalles. En general pensaba en una desesperada batalla entablada por él, con muy pocos hombres,
contra innumerables fuerzas enemigas, como si esa noche el reducto nuevo hubiera sido sitiado por millares de tártaros. Él resistía durante días y días. Casi todos sus compañeros morían o resultaban heridos. Un proyectil le había alcanzado también a él, una herida grave, pero no del todo, que le permitía seguir todavía al mando. Y he aquí que los cartuchos están a punto de acabarse. Él intenta una salida a la cabeza de los últimos hombres. Una venda rodea su frente y entonces por fin llegan los refuerzos. El enemigo se desbanda y emprende la huida. Él cae agotado, estrechando el sable ensangrentado. Pero alguien lo llama. «Teniente Drogo, teniente Drogo». Llama, lo sacude para reanimarlo. Y él, Drogo, abre lentamente los ojos. El rey en persona está inclinado sobre él y le llama valiente. Era la hora de las esperanzas, y él meditaba en heroicas historias que probablemente no se producirían nunca, pero que de todos modos servían para animar su vida. A veces se contentaba con mucho menos, renunciaba a ser él solo el héroe, renunciaba a la herida, renunciaba incluso al rey que le llamaba valiente. En el fondo habría sido una simple batalla, una batalla sola, pero en serio, cargar con uniforme de gala y ser capaz de sonreír al precipitarse hacia las caras herméticas de los enemigos. Una batalla, y después quizás estaría contento para toda la vida. Pero aquella tarde no era fácil sentirse un héroe. Las tinieblas habían envuelto ya el mundo. La llanura del norte había perdido todo color, pero aún no se había amodorrado, como si algo triste estuviera naciendo en ella. Eran ya las 8 de la noche y el cielo se había llenado de nubes, cuando a Drogo le pareció divisar en la llanura, algo a la izquierda, exactamente bajo el reducto, una pequeña mancha negra que se movía. Debo de tener la vista cansada, pensó. A fuerza de mirar tengo la vista cansada y veo manchas. También otra vez le había ocurrido lo mismo cuando era un muchacho y se quedaba levantado de noche a estudiar. Probó a mantener cerrados por unos instantes los párpados. Después dirigió la vista a los objetos de alrededor. Un cubo que debía de haber servido para lavar la terraza, un gancho de hierro en la muralla, una banqueta que el oficial de servicio anterior a él debía de haber mandado llevar para sentarse. Solo unos minutos después volvió a mirar hacia abajo, donde poco antes le había parecido divisar la mancha negra. Estaba aún allí y se desplazaba lentamente. «Tronk», llamó Drogo con tono agitado. «A la orden, mi teniente», le respondió inmediatamente una voz tan cercana que le hizo estremecerse. «Ah, está usted ahí», dijo, y tomó aliento. «Tronk, no quisiera equivocarme, pero me parece ver algo que se mueve allá abajo». «Sí, mi teniente», respondió Tronk con voz reglamentaria. «Hace ya varios minutos que lo estoy observando». «¿Cómo?», dijo Drogo. «¿También lo ha visto usted? ¿Qué es lo que ve?» «Esa cosa que se mueve, mi teniente». Drogo sintió que se le revolvía la sangre. «Ya está», pensó, olvidando completamente sus fantasías guerreras. «Precisamente a mí tenía que pasarme. Ahora ocurre algún lío». «Ah, ¿lo ha visto también usted?», preguntó de nuevo, con la absurda esperanza de que el otro negase. «Sí, mi teniente», dijo Tronk. «Hará unos 10 minutos. Había ido abajo para ver la limpieza de los cañones, y después subí aquí y lo he visto». Callaron ambos. También para Tronk debía ser un hecho extraño e inquietante. «¿Qué diría que es, Tronk?» «No consigo entenderlo. Se mueve demasiado despacio». «¿Cómo? ¿Demasiado despacio?».
Sí, pensaba que podían ser los penachos de las cañas. ¿Penachos? ¿Qué penachos? Hay un cañaveral allá al fondo. Hizo un gesto hacia la derecha, pero era inútil, porque en la oscuridad no se veía nada. Son plantas a las que en esta estación le salen unos penachos negros. A veces el viento los arranca, esos penachos, y como son ligeros, vuelan, parecen pequeños humos. Pero no puede ser, agregó tras una pausa, se moverían muy rápidos. ¿Y qué puede ser entonces? No lo entiendo, dijo Trunk. Hombres sería extraño. Vendrían de otro lado, y además sigue moviéndose. No se entiende. ¡Alarma! ¡Alarma! Gritó en ese momento un centinela próximo, después otro más. También ellos habían divisado la mancha negra. Del interior del reducto acudieron inmediatamente los otros soldados que no estaban de turno. Se amontonaron en el parapeto, curiosos y con un poco de miedo. ¿No lo ves?, decía uno. Sí, exactamente aquí debajo. Ahora está quieto. Será niebla, decía otro. La niebla a veces tiene agujeros y a través de ellos se ve lo que hay detrás. Parece que hay alguien que se mueve y en cambio son los agujeros de la niebla. Sí, ahora lo veo, se oía decir. Pero siempre ha habido ese chisme negro ahí. Es una piedra negra, eso es lo que es. ¿Cómo? ¿Una piedra? ¿No ves que sigue moviéndose? ¿Estás ciego? Una piedra, te digo. La he visto siempre, una piedra negra que parece una monja. Alguien se rió. Fuera de aquí. Volved inmediatamente adentro, intervino Trunk, anticipándose al teniente, cuya angustia aumentaba todas aquellas voces. Los soldados se retiraron a regañadientes al interior y se hizo de nuevo silencio. Trunk, preguntó Drogo de pronto, no sabiendo decidir por sí solo. ¿Usted daría la alarma? La alarma a la fortaleza, dice. Dice que disparemos un cañonazo, mi teniente. No sé. ¿Le parece que habría que dar la alarma? Trunk sacudió la cabeza. Yo esperaría ver mejor. Si se dispara, en la fortaleza se alborotarían. ¿Y si después no hay nada? Claro, admitió Drogo. Y además, agregó Trunk, no estaría conforme con el reglamento. El reglamento dice que es preciso dar la alarma solo en caso de amenaza. Exactamente eso dice. En caso de amenaza, de aparición de secciones armadas y en todos aquellos casos en que personas sospechosas se acerquen a menos de 100 metros del límite de las murallas. Eso dice el reglamento. Claro, asintió Giovanni. Y habrá más de 100 metros, ¿no? Eso diría yo, aprobó Trunk. Y además, ¿cómo afirmar que sea una persona? ¿Y qué quiere que sea entonces? ¿Un espíritu? Dijo Drogo, vagamente irritado. Trunk no respondió. Colgados sobre la interminable noche, Drogo y Trunk estuvieron apoyados en el parapeto, con los ojos clavados en el fondo, allá donde comenzaba la llanura de los tártaros. La enigmática mancha parecía inmóvil, como si estuviera durmiendo, y poco a poco Giovanni empezaba a pensar que realmente no era nada, solo una peña negra parecida a una monja, y que sus ojos se habían engañado, en parte por cansancio, nada más, una estúpida alucinación. Ahora sentía incluso una sombra de opaca amargura, como cuando las graves horas del destino nos pasan al lado sin tocarnos, y su estruendo se pierde en lontananza mientras nos quedamos solos, entre torbellinos de hojas secas, añorando la terrible pero gran ocasión perdida. Pero después, desde el valle oscuro, con el transcurso de la noche, volvía a subir el soplo del miedo. Con el transcurso de la noche, Drogo se sentía pequeño y solo. Trunk era demasiado distinto de él para poderle servir de amigo. Oh, si hubiera tenido a su lado a sus camaradas, aunque fuera uno solo.
entonces sí que habría sido distinto. Drogo habría encontrado incluso ganas de bromear y no le habría causado pena la espera del alba. Mientras tanto se iban formando lenguas de niebla en la llanura, pálido archipiélago sobre océano negro. Una de ellas se extendió justamente al pie del reducto, ocultando el objeto misterioso. El aire se había puesto húmedo, de los hombros de Drogo la capa colgaba floja y pesada. ¡Qué noche más larga! Drogo había perdido ya la esperanza de que terminase nunca cuando el cielo empezó a palidecer y rachas gélidas anunciaron que el alba no estaba lejos. Entonces fue cuando lo sorprendió el sueño. De pie, apoyado en el parapeto de la terraza, Drogo dejó bambolearse 2 veces la cabeza, 2 veces la enderezó sobresaltado y por último la cabeza se abandonó inerte y los párpados se dieron ante un peso. Nacía el nuevo día. Se despertó porque alguien le tocaba un brazo. Emergió despacio de los sueños, aturdido con la luz. Una voz, la voz de Tronk, le decía: «Mi teniente, es un caballo». Recordó entonces la vida, la fortaleza, el reducto nuevo, el enigma de la mancha negra. Miró inmediatamente hacia abajo, ávido de saber, y deseaba cobardemente no descubrir sino piedras y matas, nada más que la llanura como siempre había estado, solitaria y vacía. La voz le repetía en cambio: «Mi teniente es un caballo», y Drogo lo vio, cosa inverosímil, parado al pie de la roca. Era un caballo, no muy grande, bajo y regordete, de una curiosa belleza con sus patas finas y su crin flotante. Extraña era su forma, pero asombroso sobre todo el color, un color negro resplandeciente que manchaba el paisaje. ¿De dónde había llegado? ¿De quién era? Ninguna criatura desde hacía muchísimos años, salvo acaso algún cuervo o alguna culebra, se había aventurado por aquellos lugares. Y ahora, en cambio, había aparecido un caballo, y se notaba de inmediato que no era salvaje, sino un animal selecto, un auténtico caballo de militares. Quizás solo las patas eran demasiado finas. Era algo extraordinario, de inquietante significado. Drogo, Tronk, los centinelas y también los otros soldados a través de las troneras del piso de abajo no conseguían apartar de él los ojos. Aquel caballo rompía las reglas, volvía a traer las viejas leyendas del norte, con tártaros y batallas, llenaba con su ilógica presencia todo el desierto. Por sí solo no significaba gran cosa, pero detrás del caballo se comprendía que tenían que llegar otras cosas. Tenía la silla en orden, como si hubiera sido montado poco antes. Había, pues, una historia en suspenso. Lo que hasta ayer era absurda y ridícula superstición podía ser cierto, por lo tanto. Drogo tenía la impresión de sentirlos, a los misteriosos enemigos, a los tártaros, agazapados entre las matas en las grietas de las rocas, inmóviles y mudos, con los dientes apretados. Esperaban la oscuridad para atacar, y mientras tanto llegaban otros, un amenazador hormigueo que salía con lentitud de las nieblas del norte. No tenían músicas ni canciones, ni espadas centelleantes, ni hermosas banderas. Sus armas eran opacas para que no centellearan al sol, y sus caballos estaban amaestrados para no relinchar. Pero un caballito, esa fue la inmediata idea en el reducto nuevo. Un caballito se les había escapado a los enemigos y había corrido hacia adelante a traicionarlos. Probablemente no se habían dado cuenta, porque el animal había huido del campamento durante la noche. El caballo había traído así un mensaje valioso. Pero ¿en cuánto tiempo precedía a los enemigos? Hasta la tarde Drogo no podría informar al mando de la fortaleza,
y entre tanto los tártaros podían aparecer debajo. Dar la alarma, pues. Tronk decía que no. En el fondo se trataba de un simple caballo, decía. El hecho de que hubiera llegado al pie del reducto podía significar que se había encontrado aislado. Quizá el dueño fuera un cazador solitario que se había internado imprudentemente en el desierto y había muerto, o estaba enfermo. El caballo, al quedarse solo, había buscado la salvación, había sentido la presencia del hombre por el lado de la fortaleza y ahora esperaba que le llevasen cebada. Justamente eso hacía dudar seriamente de que se estuviera acercando un ejército. ¿Qué motivo podía haber tenido el animal para escapar de un campamento en una tierra inhóspita? Y además, decía Tronk, había oído decir que los caballos de los tártaros eran casi todos blancos. Incluso en un viejo cuadro colgado de una sala de la fortaleza se veía a los tártaros montados todos en corceles blancos, y éste, en cambio, era negro como el carbón. Así, Drogo, tras muchos titubeos, decidió esperar a la tarde. Entretanto el cielo se había aclarado y el sol iluminó el paisaje, caldeando el corazón de los hombres. También Giovanni se sintió reanimado con la clara luz. Las fantasías de los tártaros perdieron consistencia. Todo volvía a sus proporciones normales. El caballo era un simple caballo, y para su presencia podía encontrarse una gran cantidad de explicaciones sin recurrir a incursiones enemigas. Entonces, olvidados los temores nocturnos, se sintió repentinamente dispuesto a cualquier aventura, y lo llenaba de gozo el presentimiento de que su destino estaba en puertas, una suerte feliz que lo pondría por encima de los demás hombres. Se complació en ocuparse personalmente de las más insignificantes formalidades del servicio de guardia, como para demostrar a Tronk y a los soldados que la aparición del caballo, aunque extraña y preocupante, no lo había turbado en absoluto. La cosa le parecía muy militar. Los soldados, a decir verdad, no tenían ningún miedo. El caballo se lo habían tomado a broma. Les habría gustado muchísimo poderlo capturar y llevarlo como trofeo a la fortaleza. Uno de ellos pidió incluso permiso al sargento primero, que se limitó a una ojeada de reproche como diciendo que no era lícito bromear con los asuntos del servicio. En el piso interior, en cambio, donde estaban instalados 2 cañones, uno de los artilleros se había agitado muchísimo al ver el caballo. Se llamaba Giuseppe Lazzari, un jovencito entrado hacía poco en filas. Decía que aquel caballo era el suyo. Lo reconocía perfectamente. No podía equivocarse. Debían de haberlo dejado escapar mientras los animales habían salido de la fortaleza para abrevar. «Es Fiocco, mi caballo», gritaba, como si verdaderamente fuera de su propiedad y se lo hubieran robado. Tronk, que descendió abajo, hizo callar de inmediato los gritos y demostró secamente a Lazzari que era imposible que su caballo hubiese huido. Para pasar al valle del norte hubiera tenido que atravesar las murallas de la fortaleza o cruzar las montañas. Lazzari respondió que había un paso, había oído decir, un cómodo paso a través de las rocas, un viejo camino abandonado que nadie recordaba. En efecto, en la fortaleza, entre otras muchas, había esa curiosa leyenda, pero debía de ser una patraña. A derecha e izquierda de la fortaleza, durante kilómetros y kilómetros, se alzaban salvajes montañas que nunca habían sido franqueadas. Pero el soldado no se convenció, y bramaba con la idea de tenerse que quedar encerrado en el reducto, sin poder recuperar su caballo. Habría bastado con media hora de camino entre ir y volver. Mientras tanto, las horas se consumían. El sol continuaba su viaje hacia occidente. Los centinelas se daban el relevo en el momento exacto. El desierto resplandecía más solitario que nunca.
El caballito estaba en el sitio de antes, normalmente inmóvil, como si durmiera, o daba unas vueltas buscando alguna brizna de hierba. Las miradas de Drogo buscaban en lontananza, pero no divisaban nada nuevo, siempre las mismas grandes lastras rocosas, las matas, las nieblas del último septentrión que mudaban lentamente de color a medida que se acercaba la noche. Llegó la guardia nueva para hacer el relevo. Drogo y sus soldados dejaron el reducto, se encaminaron de regreso a la fortaleza a través de las paredes rocosas entre las sombras violetas de la tarde. Llegados a las murallas, Drogo dijo la contraseña para sí y para sus hombres. Abrieron la puerta, la guardia saliente se alineó en una especie de pequeño patio y Tronk empezó a pasar lista. Mientras tanto, Drogo se alejó para avisar al mando del misterioso caballo. Como estaba prescrito, Drogo se presentó al capitán de inspección, y después fueron juntos en busca del coronel. Normalmente, para las novedades, bastaba con dirigirse al ayudante del coronel, pero esta vez podía ser una cosa grave, y no había tiempo que perder. Entretanto, el rumor había corrido fulminantemente por toda la fortaleza. Alguien, en los últimos cuerpos de guardia, charloteaba ya sobre enteros escuadrones de tártaros acampados al pie de las rocas. El coronel, cuando lo supo, dijo solo: «Habría que tratar de coger ese caballo. Si está ensillado, quizás se pudiera saber de dónde viene». Pero ya era inútil, porque el soldado Giuseppe Lasari, mientras la guardia saliente regresaba a la fortaleza, había conseguido esconderse detrás de un peñasco sin que nadie lo advirtiese, y después había bajado por su cuenta por las rocas. Había llegado hasta el caballito y ahora lo traía a la fortaleza. Comprobó con estupor que no era el suyo, pero ya no había nada que hacer. Solo en el momento de entrar en la fortaleza, alguno de sus compañeros advirtió que había desaparecido. Si Tronk se enteraba, Lasari se pudriría en el calabozo al menos un par de meses. Había que salvarlo. Por eso, cuando el sargento primero pasó lista y salió el nombre de Lasari, alguien respondió por él: «presente». Unos minutos después, cuando los soldados habían ya roto filas, recordaron que Lasari no sabía la contraseña. Ya no se trataba del calabozo, sino de la vida. Ay de él si se presentaba ante las murallas. Le dispararían. 2 o 3 compañeros se pusieron entonces a buscar a Tronk para que encontrase un remedio. Demasiado tarde. Sujetando al caballo negro por las riendas, Lasari estaba ya junto a las murallas, y en el camino de ronda estaba Tronk, reclamado allí por un vago presentimiento. Inmediatamente después de pasar lista, cierta inquietud había asaltado al sargento primero. No conseguía averiguar la causa, pero intuía que algo no marchaba bien. Al examinar los hechos de la jornada, había llegado hasta el regreso a la fortaleza sin encontrar nada sospechoso. Después algo le había chocado. Sí, en la lista debía de haber habido una irregularidad, y en su momento, como ocurre a menudo en esos casos, él no se había dado cuenta. Un centinela montaba guardia precisamente sobre la puerta de entrada. En la penumbra vio 2 figuras negras que se adelantaban por la grava. Estarían a unos 200 metros. No hizo mucho caso. Pensó que sufría una alucinación. Muchas veces, en los lugares desiertos, tras estar mucho tiempo a la espera, se acaba descubriendo, incluso en pleno día, perfiles humanos que se deslizan entre las matas y las rocas. Se tiene la impresión de que alguien nos está espiando, y después se va a ver que no hay nadie. El centinela, para distraerse, miró a su alrededor. Hizo un ademán de saludo a un compañero de centinela unos 30 metros más a la derecha. Se ajustó el pesado gorro que le apretaba en la frente,
Después volvió los ojos a la izquierda y vio al sargento primero Tronk, inmóvil, que lo miraba severamente. El centinela se recobró, miró ante sí, vio que las dos sombras no eran un sueño, ya se encontraban próximas, estarían apenas a unos 60 metros, un soldado y un caballo concretamente. Entonces embrazó el fusil, preparó el gatillo para disparar, se atiezó en el gesto repetido cientos de veces en la instrucción. Después gritó: «¿Quién va? ¿Quién va?». Lazari era soldado desde hacía poco tiempo, ni remotamente pensaba en que sin la contraseña no habría podido volver. A lo sumo temía un castigo por haberse alejado sin permiso, aunque quién sabe, quizá el coronel le perdonase por obra del caballo recuperado. Era un animal bellísimo, un caballo de general. Solo faltaban unos 40 metros. Las herraduras del cuadrúpedo resonaban en las piedras. Era casi noche cerrada. Se oyó un lejano sonido de corneta. «¿Quién va? ¿Quién va?», repitió el centinela, una vez más, y después tendría que disparar. Un repentino malestar había asaltado a Lazari ante la primera llamada del centinela. Le parecía muy raro, ahora que se encontraba personalmente metido, oírse interpelar de ese modo por un compañero, pero se tranquilizó con el segundo «¿Quién va?», porque reconoció la voz de un amigo, precisamente de su misma compañía, a quien llamaban en confianza el Moreno. «Soy yo, Lazari», gritó. «Manda al jefe del piquete que me abra. He cogido el caballo, y que no se den cuenta porque me meten un puro». El centinela no se movió. Con el fusil embrazado, estaba inmóvil, tratando de retrasar lo más posible el tercer «¿Quién va?». Quizá Lazari se daría cuenta por sí solo del peligro, retrocedería. Quizá podría sumarse al día siguiente a la guardia del reducto nuevo, pero Tronk, a pocos metros, lo miraba severamente. Tronk no decía una palabra. Ora miraba al centinela, ora a Lazari, por culpa del cual probablemente le castigarían. ¿Qué significaban sus miradas? El soldado y el caballo ya no distaban más de 30 metros. Esperar aún habría sido imprudente. Cuanto más se acercaba Lazari, más fácil sería acertarle. «¿Quién va? ¿Quién va?», gritó por tercera vez el centinela, y en su voz subyacía como una advertencia privada y antirreglamentaria. Quería decir: retrocede mientras estás a tiempo. ¿Quieres que te maten? Y finalmente Lazari comprendió. Recordó como en un relámpago las duras leyes de la fortaleza. Se sintió perdido, pero en lugar de huir, quién sabe por qué, soltó las riendas del caballo y se adelantó solo, invocando con voz aguda: «Soy yo, Lazari, ¿no me ves, Moreno? Moreno, soy yo. ¿Pero qué haces con el fusil? ¿Estás loco, Moreno?». Pero el centinela ya no era el Moreno. Era simplemente un soldado de cara adusta que ahora alzaba lentamente el fusil apuntando a su amigo. Había apoyado el arma en el hombro y con el rabillo del ojo echó un vistazo al sargento primero, invocando silenciosamente un gesto de que lo dejara. Pero Tronk seguía inmóvil y lo miraba severamente. Lazari, sin volverse, retrocedió unos pasos tropezando con las piedras. «Soy yo, Lazari», gritaba. «¿No ves que soy yo? No dispares, Moreno». Pero el centinela ya no era el Moreno, con quien todos sus camaradas bromeaban libremente. Era solo un centinela de la fortaleza, con uniforme de paño azul oscuro con banderola de cuero, absolutamente idéntico a todos los demás de la noche. Un centinela cualquiera, que había apuntado y ahora apretaba el gatillo. Sentía en los oídos un estruendo, y le pareció oír la voz ronca de Tronk: «Apunta bien», aunque Tronk no había resollado. El fusil lanzó un pequeño relámpago, una minúscula nubécula de humo. Incluso el disparo no pareció gran cosa en el primer momento, pero después fue multiplicado por los ecos,
rebotó de muralla en muralla, se quedó mucho tiempo en el aire, muriendo en un lejano murmullo como de trueno. Ahora que había cumplido con su deber, el centinela dejó el fusil en el suelo, se asomó por el parapeto, miró hacia abajo esperando no haber acertado, y en la oscuridad le pareció, en efecto, que Lazari no había caído. No, Lazari estaba aún de pie y el caballo se le había acercado. Después, en el silencio dejado por el disparo, se oyó su voz, y con qué desesperado sonido. «Oh, Moreno, me has matado». Eso dijo Lazari, y se dobló lentamente hacia adelante. Tronc, con rostro impenetrable, aún no se había movido, mientras una confusión bélica se propagaba por los meandros de la fortaleza.